Hey, hey. ¿Qué pasa, gente? Muy buenas, bienvenidos al directo de Madridismo al Día TV. Aquí estamos, como todos los días en YouTube, de lunes a viernes, de 7 a 8 de la tarde, o lo que surja. Bueno, cositas. Tenemos que hablar de muchas cositas. Vamos a ir con la previa. Real Madrid-Inter, sensaciones, cómo respiráis, va a jugar Jovic, jugará Camavinga, hará alguna rotación Ancelotti, Vini la reventará. Hablemos un poco del Inter también, ¿eh? Buen equipo el Inter de Milán, sin ser un equipo top, es un buen equipo. Por lo tanto, ahora lo haremos, un buen equipo el Inter. Podemos hablar del femenino, que también las chicas irán preparando ya su partido del miércoles, donde os podemos confirmar que vamos a comentar en directo el Breidablik Real Madrid. ¿Vale? Si no surge nada extraño, el miércoles en directo Breidablik Real Madrid, aquí, en Madridismo al Día TV. Yo que sé, si queréis una narración y comentarios plenamente madridistas, pues veis el partido por DAZN y nos ponéis a nosotros ahí. ¿Vale? ¿Qué pasa, Miguel Ángel Zarralanga? Muy buenas, ahí está, ese miembro de oro de Madridismo al Día. Que ya sabéis, podéis apoyar este canal si os apetece y tener una serie de beneficios. ¿De acuerdo? Ahí está. Miembros del canal. Gente que está ahí a tope con Madridismo al Día. Bueno, baloncesto. También victoria del Madrid en básquet ante Casa de Monzaragoza con la vuelta de Anthony Randolph. Por cierto, vídeo en el canal que lo hemos publicado hace muy poco, vamos. Hace media hora, sí, yo creo, más o menos. Yo contento con la vuelta de Anthony Randolph, pero os detallo un poquito mis sensaciones de lo que ha sido la vuelta de Anthony a la disciplina, a la dinámica, a competir, a jugar al baloncesto, chavales. Pero bueno, Benzema confirmado, como os hemos dicho. No va a estar y se ha confirmado con la convocatoria. Hola, Cristian. ¿Qué pasa, Cristian? Saida, hola, unos días. Hola, Madrid. Hola, Saida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Habrá cambios mañana? Jovic ya se está comentando que va a ser titular. Se está comentando en distintos medios la titularidad de Luka Jovic. Y tiene sentido. Tiene sentido. O sea, después del partido que te hace Jovic, no poner el partido que te hace Jovic frente a la Real, gol, asistencia, tienes que sacarlo. ¿Qué pasa, Alex? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Doble sesión hoy. Alex, tú eres de los que has estado esta mañana con el directo de la rueda de prensa de Ancelotti. ¿Qué demonios pasa aquí? Pero bueno, Dild, vamos para adentro al salón de Madridismo al Día. Venga, chicos, que ando un poco de bajona. Animarme. Y yo os animo también. Con mi bajona, pero os animo. Si viaja hoy o mañana el FEM. Pues hombre, diría yo que viajan mañana las chicas, ¿no? O sea, son con 24 horas de antelación el viaje. Hoy entrenamiento previo y mañana viaje a Islandia. A primera hora, entiendo, y luego con la rueda de prensa correspondiente por la tarde. Donde a ver si podemos luego hacer algo con esa rueda de prensa, os la colgamos en el canal o algo, eso lo vamos a intentar, no os prometo nada. Benzema llega al derbi, es duda, pero es la idea, Saida. La idea es que esté para el derbi. Recordar que se ha confirmado, no va a estar frente al Inter, pero no tiene ningún tipo de rotura en los isquios. En la zona isquiotibial no tiene rotura Karim Benzema. Así que es duda para el derbi. Aun con todo y con ello, y me voy a ir mojando ya con cositas, que hay mucho de lo que opinar y hablar hoy, tenemos mucha actualidad. Sí, Cristian, vamos a hacer directo frente al Breidablik. Si te refieres a reaccionando comentando el partido, sí, confirmado. Vamos a estar en el decisivo partido frente al Breidablik en Islandia. No vamos a estar nosotros, pero las chicas sí. Y nosotros vamos a apoyarles desde aquí. ¿Aslani jugará el miércoles de titular? Pues mira, creo que Toril mandó un mensaje claro sacándola de titular. Podría haber sacado otro 11. Podría haber sacado a Naikari, por ejemplo, que ha ido siendo titular muchos partidos. Y sacó a Aslani. Yo creo que tiene... Vamos a ver si apuesta por el 4-2-3-1 con esa Aslani media punta que enlace con el doble pivote que puede ser Maite Claudia. Aperturas con Moller y con Atenea. Y arriba con Esther González, nuestra ariete. Creo que va a sacar a Cardona de titular. ¿Qué pasa, Francisco? Yo creo que no. Pero sí que unos minutos. Mi opinión.
es que Cardona va a tener minutos, pero no va a ser titular. Es decir, que la vamos a ver, creo que sí. Y es muy importante porque, como vuelvo a decir, y os he expuesto en directos, en vídeos, etcétera, para mí fue la mejor jugadora el año pasado en Madrid. Fundamental la maña para el equipo. Por cierto, Cristian, que va a haber vídeos sobre Marta Cardona en breve. Vídeo en el canal donde dejo mi opinión sobre lo que puede ser una pareja a futuro, que ojito, que ya os lo he adelantado en este canal, aquí. Cardona y Atenea del Castillo. Os dejo mi opinión al respecto. Esa pareja puede ser brutal. Brutal. Si Toril la saca partido, ojito, al loro papagayo. Como no vimos el sábado al femenino, no sabemos cómo jugaron. No, solo sabemos, en teoría, la disposición táctica. Estoy regular. Me ha pasado algo chungo en un chat. Una supuesta chica con la que estuve cerca de quedar, en realidad era un troll, que me insultaba sin venir a cuento cada vez que hablaba con él, ella. ¿Cómo? Joder. Alex, ten cuidado, tío, con las redes y las plataformas de conocer gente. No sé en qué tipo de foro o lugar ha sido, pero ten cuidado, ¿eh? Así como consejo. Creo que Toril tiene pensado hacer un 4-2-3-1, yo creo que también. O un 4-2-3-1, un 4-4-2. Y si juegas ese sistema, la que encaja como anillo, iba a decir otra parte, al dedo, es Aslani. Aslani detrás de la delantera y teniendo contacto e intervención con el balón. Quique, tío, que yo opino desde que te descubrí porque aprecio lo que haces. Si me odias, lo siento, pero aspiro a que mejore el contenido, Fen. No aporto para hacerte pasar mal rollo, tío. ¿Qué va, Cristian? Si a mí no me haces pasar ningún mal rollo. Y tú todo lo contrario. Eres una persona proactiva dentro del canal, te lo vuelvo a decir. Que además tienes un rollo que me gusta, tío. Pues eso, que eres un tío que dice las cosas, que eres transparente, que eres sincero, que yo creo que eres de esas personas que, oye, cuando haga algo mal me lo vas a decir, cuando haga algo bien también. O sea que, guay. Lo que te dice Dirk. Atento, Alex. Aslani titularísima. Y todavía aún más en su posición que con Aznar. Claro, en esa posición de media punta para mí Aslani es donde más va a rendir. Más que de punta pura. Que también lo hizo bien, ¿eh? Que toque más balones, claro. Buenas tardes, Fernando. Bueno, Fernando ya sabéis, uno de los grandes especialistas del canal en fútbol femenino. A ver cómo respira Fernando, pero creo que no es muy positivo con el equipo ahora mismo. Son chats, el mítico IRC, ya no es lo que era. Pues yo no sé lo que es IRC, y eso que está en chats, ¿eh? Y filtre para Cardona, Atenea y Esther arriba. Hola, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal va el puente, chicos? ¿Se os está haciendo acueducto? ¿Se os está haciendo corto? ¿O qué? Contadme también cosas. Por la IP, ¿no, Dirk? Claro. Bueno, es que eso de la suplantación es muy serio, ¿no? O sea, quiero decir que ya hace años a lo mejor no había ningún tipo de acciones legales para eso, pero ahora yo creo que sí, todo eso. Yo creo que sí. Y sobre todo si tienes las pruebas de la conversación y todo, y ya está, ¿no? Algo buenísimo al final sacaron Iván. Vale, pero ¿tú a qué dos centrales sacarías contra el Breidablik? Zornoza la veo titular, pero ¿su pareja quién será? Hombre, pues su pareja tiene que ser Maite. Maite Oroz es la mejor centrocampista del equipo, si está bien. Otra cosa es que Claudia haya jugado todo porque ha tenido que jugar. A mí, corto, de descanso. IRC era un programa de descargas. Ah. Yo hasta el jueves no voy a trabajar. Joder, Miguel Ángel, pues entonces tienes acueducto, tío. Disfrútalo mucho, ¿eh? Disfrútalo por ahí con tu gente y todo. Casi Teresa Maite. Maite, tío. Maite para mí... Y oye, si juegas con dos medios, pues mantienes en el banco a Teresa y a Casi. Aunque Tere si está bien le puede quitar el puesto a Claudia, pero para mí Maite es primordial. Los giros, la velocidad de movimiento de balón, la visibilidad que genera de fútbol. Pero marco su posición, el director técnico al sacar a Aslani de una en su primer partido con el Madrid, la Susan seguro transpiro, Igual Villarreal le pega un viaje a Aslani contra los anuncios. Ah, vale, sí, que la pegaron ahí un buen mamporro, sí, sí. Eso comentó Samantha, ¿no? Samantha que comentó nuestro vídeo estuvo allí, tío. Samantha le he visto comentar algunos vídeos míos del canal, del femenino, pero nunca en ningún directo. A ver si se anima. Que seguro que puedo contarnos cosas del partido, estaría guay. Hola, Dragón.
¿Qué tal, doble dragón? Doble sesión hoy, ¿eh? Con Ancelotti y ahora por la tarde, guay. Andrea, Coromina y Peter, joder. Hola, Quique, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Leo? A mí me gusta muchísimo Casi. Creo que es más fundamental de lo que pensamos el equipo. A mí me genera un poco síndrome Khedira, Aureli Casi. Es buena jugadora, pero a veces es que me desconcierta. Es muy lenta, tío. Muy lenta, macho. Y el Madrid necesita velocidad, ritmo de crucero. A Esther que no me la toque titularísima. Hombre, ahora mismo Esther es titular indiscutible. Pero te voy a decir una cosa, y va a sonar un poco mal, ¿eh? Pero a mí me gustaría que le dieran más bola a Moller y de delantera, tío, con Aslani. Y el día que se recupera Marta Cardona, a mí, mi 11 ideal, yo os avanzo, ¿vale? Si están todas en plenitud de condiciones, mi 11 titular arriba sería Marta Cardona derecha, Atenea izquierda, Aslani de media punta, arriba Moller Hansen. Hay una cuenta para mí desconocida que subió vídeos de ese partido cada 5 minutos. Food Fair, ¿no? Algo así, ¿no? Creo que se llama. Alex, descarga Tinder, cosas de esas más normales y ya. Sí, Alex, yo te recomendaría algo de eso. Bueno, yo siempre os he dicho, al final Ana Paula la conocí en una aplicación así. Puedes conocer gente sensacional o gente de mierda, tío, como en la vida real. Esther, a mí me gusta mucho, pero con Aslani tiene que ser delantera pura. Sí. Miguel Ángel, con respeto. Prefiero a Moller de 9 que a Esther. Hashtag con respeto. Me gusta. Hashtag con respeto. Tuvimos mucha suerte. Exacto, Ana, cariño. No tiene que salir al medio del campo a recibir, que si no molestaría a la sueca. A ver, yo creo que Aslani está claro que si está bien es la media punta titular. A partir de ahí, Esther, muy bien, está jugando bien, está marcando goles bien, pero Moller va a ser una bestia, tío. Si la dan candela para que crezca. Tengo Tinder aunque sin mucho éxito. Bueno, ya paro de hablar de estas cosas. Puedes hablar de lo que quieras, Alex. Al final esto es un canal del Madrid, pero tío, tenemos vida aparte del Madrid. ¿El Tinder es gratis? Pues yo el Tinder es que no lo he probado. De hecho, creo que fue de lo poco que no probé el Tinder. Así os lo digo. O sea, yo me metí en Lobo, en Happen, que es donde conocí a Ana Paula. Y mi experiencia, bueno, yo doy para un libro, ¿eh? Yo he conocido de todo. Gente maja y gente asquerosa. Y luego al amor de mi vida. Sí, creo, José. Sí, yo creo que es gratis, vamos. No sé. Moller tiene unas cosillas, tío, que da luz, que será crack, claro. Es que Moller huele a jugadora diferente. Y es muy joven, tiene 22, ¿no? Caroline Moller Hansen. Yo para ligar no me hace falta eso. Yo, si me gusta, una la hablo y ya. Bueno, pero no todo el mundo es como tú. ¿Recuerdas a Oshaita, el que fue líder de los Ultrasur, que fue detenido por saltar a agredir a dueñas y se hizo vigilante de seguridad? Pues ni idea, no me acordaba de eso. Ahí está, anécdota de Alex. Moller tiene mucho margen de mejora, sobre todo en toma de decisiones. Sí, pero al loro, ¿eh? Esa chica tiene potencia, remate, en campo abierto, es muy peligrosa, conecta bien entre líneas, es alta y es verdad que a veces los giros le cuesta un poco, no es muy rápida en ese aspecto, pero ya en carrera es muy buena. Alex, sí, bro, ¿y eso cómo es? Es la mejor, tanta va a dejar a la gente antisocial, Quique. Ya, se ha perdido un poquito, ¿no? El romanticismo de conocer a la gente. Dilf, ¿hablas a tías en el aeropuerto? Pues Dilf, por lo que... no lo sé, pero me da a mí que Dilf es de los que sí que habla a tías en el aeropuerto, tomando un café y con gafas de sol. Para hablar a las guapas hay que pagar. LOL. Joder, José. Si me gusta, sí. Jaja. Claro, yo creo que al final va con la valentía de cada uno, ¿no? ¿Y has tenido movidas chungas por esas páginas, Quique? A ver, chungas. ¿Qué define chungo? ¿De un problema de mi integridad? No. Hola, Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? I am here behind the scenes. Exacto, está the moderator of the stream. ¿Y qué tal tú, Karina? ¿Qué te cuentas? Pero vamos, Alex, yo no he tenido movidas chungas, la verdad. Chungas no, he tenido personajes, cosas raras, gente extraña, gente bipolar. Eso sí, acaba gente muy trillada allí también, ¿eh? Gente que ha tenido muchos traumas, los pagan contigo, gente un poco taradita. De hecho, justo antes de conocer a Ana Paula fue mi peor experiencia. O sea que justo lleva tiempo. Hola, buenas, su canal es bueno, porque ustedes dicen la verdad siempre. Irma, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.
hacemos lo que podemos, pero siempre transparentes. A ver, Cristian, entonces, Quique, déjame claro, ¿pones directo mañana para la entrevista de Fen en Champions? A ver, ¿cómo que pongo la entrevista? Mañana vamos a intentar poner la entrevista, sí, podemos técnicamente, pero no sé si la vamos a poner en directo o la grabamos y la colgamos, ¿vale? La cosa es que la vamos a poner, pero no sé si vamos a hacer como con Ancelotti, que es hacer el directo con la entrevista. ¿Me explico? Yo creo que me he explicado, ¿no? Vale. Si no, lo vuelvo a explicar. Yo estoy en Badoo, pero me piden dinero, y para hablar gratis solo son las que son de belleza distraída. Lolaso. ¿Cómo has dicho que se llama la aplicación en la que conociste a Ana Paula? Se llama Happen. Happen. Así, te lo escribo. Y ya lo buscas por ahí. Happen. Sí, hago directo. Lo voy a intentar. Pero vamos, lo que te garantizo es que va a haber rueda de prensa, Cristian. O bien colgada, o bien en directo comentada como la de Ancelotti. Pero bueno, algo vamos a hacer, tranqui. Algo haremos. Lo que pasa es que las ruedas de prensa del Real Madrid FEN no lo ponen en directo. Claro, es que si no lo ponen en directo, no podemos. Lo que sí lo ponen es luego, ¿no? Ponen como un picadito. Se llama picadito al resumen de la rueda de prensa. Entonces Toril hablará y pondremos ese resumen, ¿vale? ¿Ana? ¿Qué? Que pondremos el resumen de la rueda de prensa. Quizás. Buenas, madre mía, qué sábado vivimos. Fue perfecto. Derrotas de Atlético y Barça, victoria en baloncesto, femenino y masculino. De loco, Jesús. El sábado fue una puñetera locura, tío. Yo lo pasé. Me dieron ganas de emborracharme. Yo recuerdo que cuando vivía en Madrid en la calle Montera, una señorita me cogió del brazo y me asusté. Bueno, claro, es lo que tiene. Calle peligrosa. José Andoain, mi exnovia no la conocí por ahí y estaba zumbada. Sí, tú puedes conocer locas por todos lados y locos por todos lados. O sea, el loco no es una especie que se enjaule dentro de las aplicaciones. Es decir, es un ser que percibe la sociedad en cualquier sitio. Vive, absorbe la sociedad en cualquier lugar. Tendremos que dejar de televisar partidos del Betis. Marcona, Icari y Villarreal. Atenea. Ah, es verdad, coño. Es verdad, joder. Coño, debuts goleadores en partidos que no se transmitieron. Cierto, Fernando, muy buen dato. Estoy tomando Coca-Cola, que necesito un poquito... Cuando uno tiene que hacer directos 2 horas seguidas, la leche. Porque he estado en la otra plataforma, ¿vale? Lo digo por los que no tenéis la plataforma con T, que podéis buscarnos y encontrarnos, solo que no puedo promocionarlo, ¿vale? Yo recuerdo que Dani Díez tuvo movida con una tuitera, con la que quedó y se hizo todo viral allá por 2013. Pues mira, Dani Díez, hasta donde yo sé, tenía pareja hace años. Pero bueno, esto fue hace mucho. Os cuento que hace años quedé con una tía. Y flipar, me dijo que quería tener 5 hijos. Y me trajo un papel con las fechas que estimaba de los nacimientos. Pero tío, es que, claro, qué pedazo de zumbada, tío, pero eso... Dicen que había gente del Villarreal Granado. No he visto ese resumen subido. ¿Alguien lo ha visto? Sí, hay resumen por ahí en YouTube. De los goles, ¿no? Pero vamos, se ve fatal. Pero bueno, enhorabuena porque por lo menos lo intentaron poner bien. Eso está guay. Acaba de hacer oficial la Juventus femenino un fichaje muy interesante, muy joven, de Estados Unidos, que es de Canadá. Bueno, pues chicos, nosotros no vamos a fichar. O sea, que a no ser que pase algo raro, dudo que se vaya a fichar. Ahora bien, si me comentan algo como lo de Sandy Toletti, pues yo os lo digo. Lo de Sandy Toletti lo comentamos aquí y os dijimos, está cerrada. Pues si nos dicen otra cosa con respecto a otra jugadora, os lo decimos. Si podemos decirlo, claro. Pero que en principio os lo diremos. ¿Y de dónde era José? Bueno, da igual de donde sea, ¿no? Quiero decir, o sea, al final las hay en todos lados y los hay en todos lados locos. Lo de al lado ficharon una sueca defensa, sí. Atlético de Madrid fichó, sí. Eso parece. Pero bueno, nosotros vamos a fijarnos en nuestro equipo y oye, la gente está con mucha confianza con Toril, pues vamos a ver. Espero que ante el Breidablik no nos llevemos un jarro de agua fría. Lo que no quiero luego es, como perdamos contra el Breidablik, aquello de ¡guau, Toril, qué desastre! ¡Buah!
que dimita a Toriel, ¿sabes? Pues no, hombre, hay que esperar un poco. Ahí está Yasnini, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Era latina, pero da igual, locas las hay aquí también. Sí, por eso, José. Ya te digo yo, españolas y de todos lados. Y españoles. ¿Qué es eso que he escuchado por ahí de una pelea entre Aslan y Cardona? Creo que salió del periodista ese polémico, así que imagino que será falso. Bueno, yo no he oído nada, pero vamos, en todos los vestuarios os digo que hay peleas. Y en el femenino también las ha habido. No, Kike, ganamos, pero me preocupa el frío, que se lesione alguna por poner mal el pie. Ya, esos capos son muy jodidos, Cristian, es cierto. Sí, a mí no me conocía de nada apenas. No, no estaba bien esa chica, José, confirmado. Lo de Cardona y Aslani era falso a propósito de una cuenta de Twitter. Ah. Pero bueno, que insisto, que dos jugadoras o jugadores se peleen en un vestuario no hacen que ese vestuario sea raro. Que la gente se pelea en los vestuarios. Ya os lo digo yo. Hacerme caso. Si desde luego, tíos, supuestas tías. Claro, también. Esperando el clásico, ¿no? Tú, Yasnini, creo que estás esperando el clásico un poco diferente a nosotros. me da a mí la sensación, pero normal, no pasa nada. Esa supuesta pelea es más falsa que perro verde. Fue un comentario de Marta que Aslani respondió en clave de ellas. Siempre andan de coña. Bueno, a ver, yo lo que veo, y antes lo he dicho en el directo anterior, para los que hayáis estado en la otra plataforma, que empieza por T, y lo vuelvo a decir. En el Real Madrid femenino, a nivel de redes sociales, ambiente, afición, etcétera, el ambiente es una mierda, tío. O sea, para mí es mucho peor, bueno, muchísimo peor que el de fútbol y el de básquet masculino. O sea, mucho peor, tío. Y no sé por qué. O sea, de verdad. O sea, es una sensación, por una parte, de apropiamiento por parte de la gente del fútbol femenino del Real Madrid. Y por otra parte, de que no puedes opinar, tío. Es que no puedes opinar. Es que se opina... La otra, Cristian, la otra. La que empieza por T. Hay una plataforma muy conocida de stream que empieza por T. No puedo citarla. Yo no. Todos los streamers del mundo sí, menos yo. Porque a mí parece ser que me genera algún conflicto dentro de este canal. Lo de Twitter era falso y era broma para saber lo que una noticia puede llegar a ser falsa y creerse a la gente. Ya te lo acaba de decir ahí, Cristian. Pones el nombre de nuestro canal, escribes nuestro nombre y ahí aparece... Y ahí lo encuentras. Muy fácil. Así que si queréis también ahí seguirnos, genial, chicos. Su lesión era menos grave, José. No lo digas, Ana Paula. Ah, claro, es que es complicado. Eso decirlo... A ver, a lo mejor así de extranjero se dice un poco y no pasa nada, pero parece que nos ha podido generar algún conflicto eso. ¿Qué equipo esperáis mañana frente al Inter? ¿Queréis apostar por algún 11? ¿Porritas? ¿Queréis que empecemos con las porritas? Mi porra es 2-1. Aslani es súper graciosa y simpática. Sí, Aslani se la ve maja. Ana ha estado cerca de ella, creo. Porque ha ido al campo y eso y es maja. Yo hoy casi acabo a hostias con uno, Kike. Joder, de verdad. O sea, a ver, tíos. No acabéis a hostias con nadie. O sea, a no ser que os estéis jugando la vida, de verdad. Sí, Discord da igual. Discord no es una plataforma que compita, en realidad, como tal. Ya están las jugadoras promocionando su partido de Islandia, claro, como debe ser. Aslani is the queen, es muy amable, sí, es muy maja. 0-1, 0-1 del Inter. Fernando, ¿has dado alguna vez algún resultado positivo para el Real Madrid? Estoy hablando del equipo de fútbol mañana, ¿vale? No sé si, ¿vale? O sea, digo, tú dices que vamos a perder con el Inter mañana. Vale, oye, pues nada. Ya me extrañaba porque en Insta todas tienen muy buen rollo. Bueno, yo qué sé. Sí. Los vestuarios son complicados y ya está y puedo hablar. Tampoco puedo decir más, Es lo que hay. Sí, me he topado con una cuenta de fan Real Madrid femenino, un poquito hablan de más, pero no son todos así. Igual me topé con buenas personas. Claro, Yasnini, y aquí en este canal tienes gente maja. Madridistas, pero oye, respetuosos, gente educada, tío. 3-2 con gol de Jovic y Lucas Vázquez. LOL, eso sería muy LOL, pero oye, puede pasar.
y miedo para no arrancarle la cabeza. Pero ¿a quién? Pero de verdad. Dirk, tío, tienes una vida muy activa. Te pasan muchas cosas. No sé, yo, gracias a Dios, mi vida es muy tranquilita dentro de que tengo cosas y tal, ¿no? Pero bastante tranquila. Dentro de que hay mucho trabajo y muchas historias. A Aslani le digo a un aficionado en Villarreal que la decisión de empezar un proyecto desde el tacón al femenino y llevarla a lo más alto solo lo haría por el Real Madrid, que es el club que ama. Qué guay. A Ana Paula puede dar fe por sus contactos. En FEN hay un grupo que cuida la sana convivencia dentro del plantel, no hay mal rollo. Yasnini, tenéis un equipazo. Aslani será leyenda madridista. Bueno, ojalá. Pero yo no sé, creo que Aslani este va a ser su último año. 2-0, con gol de Jovic y Vinicius, dice Antonio. Ese es un resultado por el cual yo iba a apostar, pero al final yo pensé, a lo mejor el Inter no marca. Molaría un directo con Quillo o con Iñaki. Bueno, Miguel Ángel, hablando de eso, no tenemos nada cerrado, pero tenemos en una buena sintonía, os puedo decir, en una buena sintonía, algo de cara a final de diciembre o principio de enero. Algo. No os puedo decir más porque no está cerrado, pero para que veáis que estamos trabajando en seguir haciendo colaboraciones como con Miri, como con Edu de Fanáticos, o sea, así. ¿Crees que jugará unos minutos Cardona? Me da miedo por la temperatura. Igual no es el mejor partido para volver. No es el mejor partido, pero no descarto que vuelva. No de titular, pero sí unos minutos. Unos minutines sí que lo veo. Gracias. Pero le falta mejorar un poco más al equipo. ¿Al nuestro te refieres? Sí, bueno, claro. Si te refieres al Real Madrid. Quique Aslani renovó a la baja con la promesa de volver a renovar ya en condiciones normales. No digas eso, tío, que la Queen es mega crack. Bueno, yo te digo lo que te digo. Vamos a ver cómo termina la temporada. Que nadie dude que yo soy pro Aslani, ¿eh? De hecho, me cayeron palos en este canal por todos lados de gente súper top, gente muy inteligente, que me puso a caldo, porque defendía a Aslani por encima de Sofía Jakobsson. Y puse de ejemplo a Aslani con respecto a Sofía Jakobsson. A nivel de valor Real Madrid, valor seguir en el Real Madrid, priorizar el Real Madrid. Y priorizar el Real Madrid por encima de todo. Pero bueno, me cayeron unas hostias que flipas, encima. Eso es vodka. ¿El qué? Esto es Coca-Cola, tío. Esto es Coca-Cola. Déjate de mejorar. Ya solo falta que no se presenten las rivales. Aslani renovó muy a la baja. Vale. Si eso ya lo sabemos, pero que yo no sé si va a continuar el año que viene. Pueden pasar muchas cosas, chicos. Estamos en diciembre. Teniendo ofertas importantes. Aslani stop. Aslani es una extraordinaria jugadora. Quique, es horario infantil, por favor. ¿Ah, sí? No, no es horario infantil. No es horario infantil, mamoncete. Ya no estamos en horario infantil. Sí, se descojona Antonio. Con el Bosca, ¿eh? Cuando trabajaste en Es Radio o Libertad FM, ¿tuviste tus ligues ahí? Joder, tú, qué pregunta. Sí, los tuve. Pero vamos, que Ana Paula sabe todo de mi vida, ¿eh? Si os digo todo, todo, absolutamente todo. Lo bueno, lo malo, lo regular. Lo bueno es que entre ella y yo no... O sea, sabemos todo, tío. Todo. Jakobsson no es ni titular en el Bayern. Ana Paula, ¿tú me quieres? Ah, sí me quiere. Vale, vale. Confirmado, chicos. Me quiere, ha dicho. El Real Madrid falta fichar a top con potencia. Sí. Tanto en el medio del campo, como en defensa, como en ataque. Sofía la mató el representante. Hoy es suplente ni habitual en el Bayern. Una pena. Ella quería quedarse, pero fue muy mal asesorada. Una pena. Bueno, y tuvo 4 meses malísimos a nivel futbolístico. De hecho, hizo un partidazo frente al Atlético de Madrid, allí, en la Ciudad Deportiva del Atleti. Nos dio el gol de la victoria, jugando con una menos. Brillante el partido de Sofía ese. Hizo muy buena temporada hasta enero y casualmente cuando se sabía que se iba a ir, 4 meses desaparecida. Y es la realidad. Y que me lo quiera negar, que me lo niegue. Jakobsson parece que está deseando volver por el rollo que tiene en redes con las del Madrid. Está más que arrepentida. Pues yo, Jesús, que se quede donde está.
De hecho, ha venido Moller, ha venido Atenea, está Esther, que se quede donde está. Bueno, Sofía jugó contra el Lyon y fue la mejor. No estoy de acuerdo. Pues yo no vi ese partido, pero vamos. Es que Jacobson se quería quedar, lo dijo ella. A ver, se quería quedar y se fue. No tiene mucho sentido. El Madrid no quería que se quedara. Me está diciendo que el Madrid no quería que se quedara. Una jugadora se va donde quiere. Y se ha ido a donde ha querido irse. Y lo respeto. Se quiso ir del Madrid. Y es legítimo que quisiera irse. Aquí no obligamos a nadie a estar, tío. Si se quiso ir, porque se dejó llevar por la influencia del representante. Bueno, ella tiene que tener la personalidad para ponerse firme, ¿no? Que Sofía Jacobson no tiene 20 años, ¿eh? Tiene 30 años. A ver, el Madrid tampoco hizo el esfuerzo que tenía que hacer. Bueno, eso es tu opinión, Francisco. Por supuesto, cada cual tenemos la nuestra. Para el Madrid, para mí el Madrid con Sofía Jacobson lo hizo perfecto. Perfecto. Claro, Ana Paula lo está diciendo ahí, claro. O sea, el club tenía que... O sea, vamos, que fue por dinero, coño. Vamos. ¿Qué ha pasado con el canal del Madrid, del Real Madrid en YouTube? Que no le da ya tanto bombo al femenino. Antes subían más vídeos y ponían resúmenes. Pues eso es parte de la mejora que tiene que hacer el club con el Real Madrid femenino. José. Zubi, ¿quién es Jacobson? Hola Ana Paula, de Melo. ¿Te imaginas siguiente ronda Bayern versus Madrid, Sofía ni la banca? Uf, qué pena sería. Pues puede pasar. ¿Sabes algo de los malos rollos entre Aslan y Marta Cardona? No. De esos malos rollos no sé nada, tío. Pero os vuelvo a decir, en todos los vestuarios hay peleas, cuecen habas, hay gente problemática, gente tóxica. Es el fútbol. Os lo vuelvo a decir, es el fútbol. Y no puedo decir más. Yo, como persona que estoy más o menos cerca, bueno, cerca tampoco. No me las voy a dar de algo que no me puedo dar porque no. Pero en todos los vestuarios hay problemas. Pero vamos, con respecto a Aslan y Marta Cardona yo no tengo constancia de nada. Como dice Francisco, es un comentario de Twitter falso. Ya está. Yo de eso no tengo constancia. Si tengo constancia de otras cosas, no lo sé, de eso no. Que se lleven mal, ¿qué más da? Mientras que estén en el campo y rindan, da igual, chavales. En eso estoy totalmente de acuerdo con Dil. Joder, ¿no habrá habido vestuarios de mierda en los cuales la gente se ha llevado mal y ha jugado fenomenal luego? Hay que robarle la carpeta amarilla a Toril para saber qué tácticas se trae ahí. Pues el 4-2-3-1 es el sistema con el cual jugó contra el Villarreal. Y además en el Castilla sacaba un sistema bastante parecido al parecer. Valga la redundancia. Así que no descartemos que sea su sistema primario, a nivel técnico-táctico. 4-2-3-1, beneficio de bandas abiertas, media punta Aslani y dos mediocampistas. Que lo normal es que sean Maite y Claudia. Imposible, Bayern y Madrid jugarán contra primera y espero al Arsenal y no quiero al Barça, siempre y cuando pasemos. Es que conociendo a Cardona y Aslani en entrevistas que hablan, se me han vivas las dos. Pues eso, lo está diciendo Francisco. Entre ellas parece que hay buen rollo. O sea que... Pero bueno, en el caso de Aslan y Cardona, particularmente, yo son dos tías que tengo mucho aprecio. Pero es divertido, el tío carga esa carpeta amarilla hasta el baño. Sí. Toriel es un clásico, ¿no? Así un poquito de la vieja escuela. Y eso que es joven. Toriel tiene 48 años, ¿eh? ¿Qué pasa, Alan Ray? Alan Ray que nos escribe de Filipinas, ¿eh? Vamos, es el Alan que yo conozco del canal. Femenino is still in a rebuilding stage now. Qualifying and competing in UEFA Champions League Women's Stage as a 2-year science establishment is a big achievement already. Give some time and patience. Sí, sobre todo yo me quedo con lo último, ¿no? Un poquito de paciencia y tiempo para el equipo. Evidentemente, las chicas llevan lo que llevan compitiendo y necesitan crecimiento natural, pero es difícil. Esto es el Madrid. Grande Toril, mejor que Aznar. José Luis parece que es un invento, y es todo lo contrario. Si llegan bien y la lesión las unió bastante. Pero sabes, Quique, sin tirar de mierda, Toril me da más imagen de DT que Aznar. A ver, Toril evidentemente es un hombre de la casa, que hizo su trabajo con el Castilla, con el juvenil. La gente lo conoce en el club y consideran que pues puede hacer bien las cosas. Yo lo respeto. Ahora bien, él no tiene experiencia como tal en el femenino. Pero eso puede dar igual. Puede que le... A ver, joder.
Decidme un entrenador que no haya tenido experiencia como entrenador al más alto nivel y haya ganado 3 Champions. Yo qué sé, llamarme loco. Eso no va a ocurrir con el femenino. Quiero decir que un entrenador puede llegar a un sitio y generar los mecanismos, las sinergias, los hábitos, las acciones positivas para que el equipo crezca. Y puede tener o no experiencia. Ahora bien, ¿yo hubiera preferido otro tipo de entrenadora o entrenador? Sí. ¿Con experiencia? Sí. Ahora ya que no está, ningún entrenador con experiencia, pues el que ha llegado a Estoril, pues a tope con él. Óscar Fernández del Atlético, por ejemplo. No sé, tío. Óscar, ¿tiene la edad de Toril? ¿Me suena? Del masculino, ¿ves? Por ejemplo. Y con el Madrid Club Femenino, de fútbol femenino, creo que estamos todos de acuerdo que hizo un trabajo sensacional. Luis Cortés también, ¿no? Francisco, pues ya está. Quique, yo no le tiré mierda a Toril, que dije que me es buena espina, más imagen de director deportivo. Eso de la carpeta también me llama la atención para bien. Sí, yo no lo digo por ti. Yo lo estoy diciendo como un comentario global. Que al final, yo, de verdad, yo soy de los que pienso que necesitábamos a alguien con experiencia. Si soy yo el que me lo estoy diciendo a mí mismo, compartiendo mi idea con vosotros. Pero al final está Toril, pues apoyamos a Toril. Evidentemente, habrá que darle un margen. Y obviamente ha llegado en un momento jodido. Porque tiene al Barça de por medio, porque el equipo está lejos de los puestos de arriba. Bueno, lejos, no está lejos, pero que tiene que remontar para llegar a los puestos de arriba. No ha llegado de cero, ha llegado a unas circunstancias complicadas. Un vestuario difícil. Difícil. Vamos a ver qué tal. Yo lo que pienso es que hay que darle 2 o 3 semanas de margen de momento y esperar. Es que esto es el Madrid, como digo. Jugadoras en sus puestos y muchos cambios. Hizo los 5 cambios y los hizo rápido, más o menos por el minutaje, creo que los hizo bastante rápido. A ver, para mí es muy importante que tal y como está el Real Madrid femenino ahora mismo, el entrenador sea intervencionista. Tiene que ser intervencionista, tío. El entrenador del femenino tiene que agitar la coctelera ahí. Toril llega para poner orden y explicarles dónde están. Puede ser. Independiente de femenino y masculino, es fútbol igual. Me gustó lo de Atenea. Hombre, lo de Atenea... A ver, chicos, creo que mayor fan que Atenea del Castillo aquí en este canal, es difícil encontrar a alguien que sea más fan que yo, ¿vale? Porque a mí Atenea me encanta, me apasiona cómo juega. En cuanto encuentre el gol, que ya lo ha encontrado por suerte, a ver si van cayendo. Es una chica que lo ha pasado muy mal, y eso sí que os lo podemos confirmar. Lo ha pasado muy mal. Atenea lo ha pasado muy mal. Me da pena decirlo, pero creo que vamos a quedar cuartos. Joder, pues esperemos que no, Jesús. Esperemos quedar terceras o segundas. Sí, muy de acuerdo. Cambios cuando corresponden y nada de inventos en el 11. Exacto, Cristian. 11 naturales. Yo es lo que le pedí a Aznar. 11 naturales. Luego ya pasar lo que puede pasar. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Lo que hizo Aznar en París. Bueno, él ya estaba sentenciado. Pero lo que hizo en París... eso no. Eso no se hace. Eso no se hace. Y yo no era el mayor hater de Aznar, ni lo soy, pero eso que hizo no. He hablado con gente que ha entrenado fútbol masculino y femenino, y todos coinciden en lo mismo, que es más fácil de trabajar en un equipo femenino. No sé yo, Oye, si es así, fenomenal. Aznar no era muy normal, yo creo que estaba un poco zumbado. No, a ver, Aznar, a mí me consta, por lo que me dicen, yo no le conozco, a mí me dicen que es muy buen tío, y un tío muy campechano y muy natural, pero bueno. Qué bueno no televisaran Betis, Naikari Villarreal Atenea. Yo, pues discrepo, arriba no van a aguantar el ritmo de victorias, lesiones. Vamos en alza, serán clave los partidos de revancha en segunda ronda, contra los que perdimos, ahí se definirá. Es muy importante por el golaveraje particular, sí señor, Cristian. Está muy atinado, Cristian, muy bien, muy bien. ¿Viste ayer el Barça-Baskonia? No.
Vi el tapón que puso en Nonco a Sergi Martínez, creo que fue. Yo también pienso que Atenea, a pesar de su inexperiencia de ser titular, yo también. Para mí el talento no tiene edad. Hay que meterla a titular por narices. O ser una jugadora muy importante. Creo que es porque las chicas son más entrenables. No sé, tío. Yo no estoy de acuerdo, Yo no estoy de acuerdo. Pero bueno. Ana Paula aparece por aquí. Ana es que está currando, chicos. La pobre además está recién vacunada. Ya ha tenido un día un poquito complicado. ¿Sabéis? La vacuna pues os genera dolor en el brazo, cansancio. La pobre anda un poquito así. Pero bueno, a tope. Como siempre. Jasikevičius rajó de los jugadores por la derrota. Pues Jasikevičius que se ande con cuidado. Porque Jasikevičius tiene el síndrome de Messina. Básicamente es de esos entrenadores que como no tenga todo el vestuario unido, va a empezar a generar discrepancias por dentro flipantes. Ya que la tiraste, ¿por qué Atenea lo pasó mal? ¿Me puedes decir algo o nos dejas con cara de póker? Pues lo pasó mal. Bueno, yo os voy a contar cosas que tampoco, a ver, no voy a entrar en detalles de la vida personal de la gente, son cosas que uno se entera. Pero os digo que la gente, lo que os puedo decir es que hubo gente que no se portó nada bien con ella y no la trataron bien, siendo más joven. Las chicas son guerreras. La canción, Antonio, ahí. Veo de aparecer mañana. Que se mejore Ana. Es normal, eso con la vacuna es muy normal. Las chicas ponen más ganas por lo difícil que es empezar en el fútbol. Yo tampoco creo en eso, Yo creo que hay chicas que le ponen ganas y chicos que le ponen ganas, da igual, el género es la personalidad. Eso para mí es neutro. A mi padre le pusieron la tercera el otro día, le pusieron Moderna. Pues la misma a Ana Paula. We madridistas stand and defend our club. Win or lose. Sí, ganen o pierdan, chaval, ahí hay que estar. Instead of criticizing and commenting negative vibes, we share. Sí, pero a ver, Alain, yo creo que hay que decir lo bueno y lo malo. Y hay que criticar cuando se hace bien y cuando se hace mal, también hay que decirlo. Ana Paula es segunda. Vómitos, fiebres, dolor brazo. Porque pasamos COVID. Es segunda porque pasamos COVID. Y yo me pongo la segunda el 13 de diciembre. Le pusieron el otro día la segunda o tercera. La segunda. No estoy de acuerdo. Pues yo tampoco contigo, Fernando. Se llama opinión. Mi viejo, que ha pasado por 3 guerras y le ponen una vacuna y está el tío hecho una castaña. ¿Lo has visto, macho? Ah, coño, joder, que tu padre es el zapador, ¿no? Del ejército. Bueno, que fue zapador. Del cuerpo este especial. Que comentaste, José. Se me ha olvidado el nombre, tío. Fat, no sé qué. Empezaba por F, ¿no? La tercera dosis hay que aguantarse el malestar. Y sí, hay que aguantar la segunda y la tercera. Eso es Zapac, exacto. Ahí está. Me he olvidado, tío. Pero bueno, normal. Lo de la vacuna es normal. Lo esperamos a Atenea en mi equipo. Será bienvenida ahí junto a Claudia, Pina y Hanna. Yasmini, hombre, déjanos a Atenea tranquila, ¿no? ¿Te parece bien? Había una chica que comentó que le parecía tremendamente exagerado que dijera que Atenea es el mayor proyecto de fútbol femenino a nivel nacional. Me puso de ejemplo a Laia Alexandri. Yo creo que las dos son extraordinarias. Pero bueno. O que tiene muy buena pinta, pero para mí Atenea es una cosa superior. A ver, RAN Atlético, hola RAN. Si el Madrid llega a hacer la Superliga, lo que significa que las Champions no existen. ¿Seguiría siendo del Madrid? La pregunta es más bien para un no madrileño. A ver, Ran. Entiendo y no entiendo la pregunta. La Recopa, por ejemplo, dejó de existir y sigue contando en las vitrinas para el Barça, ¿no? O sea, para todos los equipos que han ganado la Recopa, sigue contando. Y la Recopa ya no existe. Es decir, que ya ese argumento que das no tiene sentido. La Champions puede dejar de existir. De hecho, las Copas de Europa dejaron de existir porque la Champions, en el año 92, si no me equivoco, entra en vigencia como Champions League. Y ya no es la Copa de Europa. Entonces no tiene nada que ver. Las Copas de Europa cuentan, las Champions cuentan como Copas de Europa
Y la Superliga, si hace una Superliga, contarán también, igualmente. Y la Recopa sigue contando aunque haya desaparecido. Y la Copa de Ferias también, que tiene el Barça alguna, por ejemplo. Así hablando del máximo rival. O sea que yo, vamos, no sé, no entiendo mucho eso. Me has dejado muerto, porque en el campo se ve todo lo contrario. Tiene mala hostia. ¿Y el Madrid la dejará escapar, Jasnini? ¿Pasasteis COVID? Sí, pasamos. Yo sure do pre-game, hosting and analyzing Real Madrid TV, bro. Keep it up and watching your channel from Filipinas. Hombre, yo Real Madrid Televisión lo sigo y lo veo, pero como todo hasta un punto. Laia Alexandri es buena, es canterana del Barça, correcto. Yo también pasé el COVID y estuve jodidillo, aunque fuera leve. Joder, es que es jodido, macho. La Superliga nace de dos cosas. No porque Champions no valga, nace por premios bajos en dinero, no fair play por esa razón. A ver, la Superliga, claro, Copa Iberia, Copa UEFA, Copa Ferias, Copa Recopa, tirarlas, como ya no existen, no sé. A veces intentamos atacar sin tener el argumento muy, muy claro. Alex, ya sé que el Madrid nunca ganó la Recopa. Yo he dicho el Barcelona. El Barcelona sí ganó Recopa. Que yo sepa, vamos. La Superliga nace, en el caso de que nazca, mejor dicho, para ser más precisos, como una idea de torneo para mejorar la competitividad de dicho torneo. Es la idea. Y mejorar el rendimiento económico. Las claves para mí están dentro del punto de la meritocracia, que tienen que explicarse y darse... Es decir, un torneo similar en varios aspectos a lo que es la Euroliga. Si se concibe así, guay. ¿De qué año es la Recopa? No había nacido, joder, no, si la Recopa, no hablo del Madrid, la Recopa es ejemplo que pongo del Barça, que entonces el Barça que tira la Recopa, como ya no existe, Recopa, los ganadores de la Copa del Rey de cada país. Exacto, Ran, eso es, la Recopa. I am supporting and watching your channel. Son las 3 de la mañana en Filipinas. Hoy valen. Gracias, tío. Thanks. Thanks, guy. Entiendo que estás con el... you use subtitles with a stream. Viva Filipinas. Viva Filipinas, ahí está. El Castilla jugó la Recopa. Anda, qué dato, Alex. Qué bueno. Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío? Ahí está, grande. Por cierto, voy a hacer la promoción, que si no la hago yo, no la va a hacer nadie. Claro. Ya sabéis, tenéis la opción de apoyar este canal con membresía. Distintas opciones de miembros del canal. Podéis, por ejemplo, siendo miembros del canal, vernos, comentar a Ana Paula, a mí, a mi padre, los partidos en directo, cuando juega el Madrid masculino, y una serie de beneficios, ¿de acuerdo? Así que aquellos que os animéis a apoyar el canal, pues ahí está, la promoción hecha. Filipinas española. La Intertoto, que es un torneo de verano para clasificarse a la UEFA, el Atleti ganó una y ya no existe. Bueno, pero lo que ganes, aunque deje de existir, lo has ganado. O sea, no olvidéis darle like, chicos, por fin. Filipinas de Filipinas. Bueno, Fernando, yo creo que lo ha dicho José de coña, ¿no? Plan de broma, ya está. Ya sabemos que Filipinas es de Filipinas desde 1898, concretamente. Mi abuelo, que hoy está en el Bernabéu del Cielo, me contó que en una copa jugó el Castilla versus Real Madrid, efectivamente. No me acuerdo del año, pero eso me lo ha contado a mí mi padre, Cristian. Sí, señor, tío. Efectivamente. Sí, sí. Sí, sí. Pasó, ocurrió. Eso ya ahora no podría pasar porque quitaron a los filiales para jugar la copa, pero sí. Lo que fue histórico, aquella final de Copa del Rey entre el Castilla, y desde ese día adiós a los filiales de Copa, claro. Lorenzo Sanz, que no quiso que el Madrid jugase la Intertoto en 1996. Mira, la final de Copa del Rey. Claro, el único torneo internacional que Fluminense ganó fue un torneo de una sola vez. Pero aún así lo hemos ganado. Claro, es que los torneos siguen contando. Pero bueno, vamos a ver cómo termina lo de la Superliga. Complicado. Spain will always and forever or motherland. Viva la madre tierra patria, viva España. Bien, Alain. Veo que hablas español. O sea, escribes en inglés pero entiendes español. ¿Goleó el Real Madrid jaja 7-0 o algo así? Pues no me acuerdo, Ran. Fernando, 6-1 concretamente. Quique, averíguame esa info, tío, que es info de cariño familiar. Extraño
a mi abuelo y quisiera saber ese dato. Vale. Te lo digo, te lo miro. Te miro el año. Mirar. Te voy a dejar un... Os voy a dejar un artículo de Pablo Polo, que escribe bien, de Marca, ¿vale? Esto fue... ¿En qué año fue esto, tío? ¿Y por qué no viene el año? O sea, viene todo... Fue 6-1, efectivamente, ¿eh? Te dejo este artículo, Cristian, que creo que te va a interesar. Mira, observa. Mira, tío. Ahí en ese enlace que te he dejado lo tienes al pormenor, con los goles y todo. Creo que va a estar guapo. Es el 79-80. 79-80, Cristian. Sí, yo estaba en el Bernabéu ese día, dice Fernando, qué bueno. Ricardo Gallego, claro, jugaba Ricardo Gallego que luego enlazó con la quinta. Hace 40 años, macho. 40 años de eso. Sí, sí. Sí, señores. No. No es 82-83, que yo sepa, ¿no? O se ha vuelto loco la wiki. ¿Fue 82-83? Yo no... La final se juega el 4 de junio de 1980. No es 82-83. Se juega el 4 de junio de 1980 en el Santiago Bernabéu. O sea que no, Fernando. Vi hace poco una entrevista de un fisio diciendo que el periodo es un factor que influye mucho en las lesiones. Lo digo por lo que se ha comentado de si es más fácil o difícil entrenar un equipo femenino. Interesante. Ah, pues mira, es un buen dato. 79-80, Fernando. Te acabo de decir la fecha, el 4 de junio de 1980. A ver. Como que tienen que tener entrenamientos claros. Es que, joder, eso sí que es verdad. Mira, eso no lo había pensado y es cierto. Hola, Kike, ¿cuáles fueron tus impresiones con Jovic? Pues mis impresiones con Jovic, Darío... brutalmente buenas para lo que yo me esperaba. Es verdad que fueron 70 minutos, 60 y pico, pero en un partido día de hora H sin Benzema tienes que sustituirlo y fue de menos a más, porque en la primera parte la verdad es que no estuvo fino, en las paradas, en los giros, en los apoyos, a la hora de generar, perdía balones, no estaba inspirado. Pero la segunda parte empezó a entrar en partido y carburar, y asistencia, gol, bueno, partido muy completo. Hay que apostar por él contra el Inter. Es que no sé, yo no soy del Real Madrid, pero si fuese del Madrid estaría en contra de la Superliga. Tampoco es menos madridista por no apoyarla. A ver, por supuesto. Cada uno que apoye lo que quiera. Yo lo que digo es que a mí un torneo con mejores equipos me mola. Y si económicamente es mejor, también. Y lo que tampoco me gusta a mí es el discurso populista de no, pero es que entonces va a desaparecer el fútbol modesto. Hombre, si generas una serie de fuentes de inversión tipo lo que llama la Superliga generosa, de que das una serie de beneficios económicos a los equipos que tienen menos recursos, bueno, básicamente lo que ocurre ahora en la Liga, que básicamente Madrid y Barça, precisamente en la pandemia, lo han pasado peor porque seguían teniendo que dar de sus recursos dinero a nivel de derechos para mantener el status quo económico de la Liga. Eso ya pasa con la Liga, de Tebas. ¿Y por qué, José, estarías en contra? Pregunto. Claro, o sea... Si alguien quiere ver aquella final, hicieron un documental en Conexión Vintage, con entrevistas a los protagonistas e imágenes del partido. Ah, muy guay, José. Pues eso está guay. Eso está guay. Pero vamos, que el tema de la Superliga, sinceramente el aficionado a día de hoy,
podemos tener una sensación, una percepción, una querencia, algo que nos genere más atractivo, pero aquello de ¡buah! Estoy súper en contra, o ¡buah! Estoy súper a favor y tal y como está perfecto, el Presi lo hace todo perfecto. A ver, ni tanto ni tan calvo. Creo que se expuso muy mal en el chiringuito, creo que hay cosas que no se han explicado y sobre todo las partes de meritocracia deportiva. Yo apoyo a la Superliga, mirar la Euroliga, partidos interesantes todas las semanas. Claro, José y yo tenemos una línea de argumentario muy similar a lo que queremos muchos, una liga más competitiva. Toda posición, si es argumentada, es correcta, por supuesto, claro. Tío, el Juanito que jugó en ese partido es el mismo, claro, Juanito leyenda. Que yo siempre digo lo mismo, el día que yo fui a ver la primera vez un partido en el Bernabéu fue un Real Madrid-Torino de la Copa de la UEFA, que me llevó mi padre, y desgraciadamente el día siguiente a ese partido fue el día que falleció Juanito. Así fue. Y cuando había un Madrid en LEP oro, aunque mandaron ahí a Sinanovic y a Miguel Juez, sí, ya me acuerdo yo de eso, 2005, 2000, sí, por ahí, ¿no? El Madrid va a hacer un Atleti 2.0, los jugadores fundidos en Semana Santa y va a hacer un bajón en Liga. Bueno, eso yo creo que de momento es más deseo que realidad. Ran. Y a lo mejor sí, basado en un hecho constatado que fue el 2014, pero no siempre tiene que pasar igual. Y no olvides una cosa, es que el Madrid tiene que hundirse y el Atleti ganar todo. O sea, el Madrid tiene que... Si el Madrid gana al Atleti en el derbi, ya tiene que hundirse el Madrid para que el Atlético tenga alguna opción de ganar la Liga. Y yo contra el Atleti no tengo nada en particular, más allá de que es un equipo rival, mi mejor amigo es del Atleti, tengo amigos del Atleti, yo tengo respeto al Atlético de Madrid, evidentemente, pero creo que este año en Liga la está pifiando tremendamente. Yo también, la Euroliga me encanta, y si hacen algo parecido será bueno, yo así lo veo. Bro, let me know if you are planning to visit and experience our beautiful beaches and paradise here in my country, Filipinas. Seguro. I will introduce you to our 2000 Madridistas members of our peña. Oye, pues sí, ¿no? ¿Nos metemos en la peña de Filipinas o qué? Recuerda algo, tío. Nunca des al Madrid por muerto, jamás. No, yo ya te digo que no. Con las cosas que yo he visto en Madrid, jamás lo doy por muerto. Oye, alguien me ha preguntado antes, creo que ha sido Antonio Darío, no sé quién, Antonio Serrano creo que ha sido, me ha preguntado por si me engomino el pelo. Me echo cera. Preguntas así. Por cierto, os voy a dejar, si queréis hacerme preguntas así, random, os voy a dejar el vídeo donde tenéis que dejarme vuestras preguntas para yo responderos, macho. Que yo tengo ahí un vídeo y tengo una sección semanal donde podéis preguntarme. Así que preguntas así que queráis hacerme, a lo bonzo, la que os apetezca. A ver si Ana Paula encuentra el vídeo, porque yo a mí me está costando... Espérate. Es que, joder, hacéis preguntas guays, tío. Y vaya, pues si me las podéis preguntar en el vídeo preguntas, pues mira. Creo que queda bien. Acá está. Yo creo que es este, ¿no? Chicos, ahora voy al chat, ¿vale? Que estoy buscando esto. No vayáis. Dame un segundito. Porfi. Porfi. Ahí os dejo el enlace. En ese enlace, dejar vuestras preguntas. Ahí, en ese enlace. En mayúscula. Dejar vuestras preguntas ahí. Y yo recopilo todas las preguntillas, como me han hecho Mugen, José también me ha preguntado, varios. Colchón, 7 puntos. Hombre, colchón, 7 puntos es un colchón. Son 2 partidos y medio. A mí me parece un colchón. Hombre, no me parece de látex, pero vamos, me parece colchón guapo. A mí si me dicen que ahora mismo el Madrid le sacaba, tal y como empezó la temporada, el Atleti siendo campeón, el Madrid con dudas y tal, y me dicen que sacamos 7 puntos al Atleti, joder, pues yo estoy contento. Aparte de que dices que son 7, son 10. A no ser que tú des que por hecho que vais a ganar el partido menos que tenéis. Que puede ser, que puede ser, pero hay que ganar. Ahora mismo el Madrid está con 39, con un partido más. Y si os ganamos, os metemos 13. Ficticios, entre comillas, porque el Atleti tiene que jugar un partido, pero tiene que ganar. Da aspecto de grasa aunque no lo sea. Ya, tío, pero yo soy medio calvo, tengo que hacer ahí
para parecer que tengo el pelo más o menos peinadete. Te lo digo en broma, Quique, por lo viejo de la información y fuiste. Eso se usaba en esos tiempos. Mi abuelo usaba esa cosa. Hombre, pues, Ran, tío, vamos a tener respeto al Granada porque venís de perder contra el Mallorca. Que el Mallorca llevaba sin lograr una victoria desde el 2 de octubre. Te lo digo por, ¿sabes? Por un poquito contextualizar. O sea que... Claro. O sea, cuidado. Y yo creo, Alex, que subirá el Marc Gasol Basket Club. Qué grande, sí, lo de Marc es tremendo. El Real Madrid debería explotar sus recursos social media. Nuestro ranking de seguidores está en el top 10 de clubes o equipos de todos los deportes en el mundo. Sería una buena... Bueno, el tema de... El tema del Real Madrid y sus recursos a nivel social media, muy mejorable. Y a nivel de comunicación social y todo, o sea, el club tiene un margen de mejora. Bueno, con el femenino lo podéis ver, es un... Vamos. Estoy yo para trabajar en Real Madrid Televisión, con lo que rajo. Tengo más esperanzas de ganar al Madrid que al Granada. Razón no te falta. A ver, yo creo que es más probable que ganéis al Granada que al Madrid. Pero oye, veremos qué es lo que pasa. El Atlético de Madrid era un equipo temible a nivel de sistema bloque defensivo. No por ser un equipo defensivo, sino a nivel defensivo en general, como presionaba, defendía. Y ahora mismo es un equipo vulnerable. El Real Madrid tendría que comprar al Inter Movistar. Sí, pues me da a mí que el Inter Movistar, Florentino no lo va a comprar, más que nada porque hasta donde yo sé, el presidente del Inter Movistar o accionista mayoritario es José María García. O sea que me da a mí que ahí Florentino no se va a meter. No tiene muchas chances ni posibilidades. En la ida todavía está el Sevilla Atlético, creo. Ahí pierde puntos. Ah, mira. A ti la he ido a dormir, Fernando. Eso yo creo que Fernando se lo está diciendo a Ran. A ver, Ran tiene todo el derecho a exponer y opinar lo que le dé la gana, aun siendo el Atlético. Yo, sinceramente, ¿ves el chiringuito de jugones de Mega? Nos comenta Ran. Sí, lo veo. Lo llevo viendo con mi padre y ahora con mi pareja también. Desde que vivo con ella, cuando vivía solo, también. Lo llevo viendo años. Ella se queda dormida y yo lo sigo viendo. ¿Y quién? Alex, me lo has preguntado, ¿no, tío? Tú me lo has preguntado hoy en la rueda de prensa en Ancelotti, macho, creo. El tema de... El tema del chiringuito. Es un tema interesante. Y digo por qué. Porque yo no soy ningún hater del chiringuito y tampoco soy pro chiringuito. No soy fan del chiringuito. Creo que hay cosas que son entretenidas y dinámicas y luego mucho salseo y hay que tomárselo como un programa como lo que es entretenimiento, tío. O sea, si queréis considerarlo como un programa de eruditos y un Sanedrín de expertos extraordinarios de fútbol, olvidaos. Hay algunos que considero que son entendidos, pero la gran mayoría no. O sea, tocan el fútbol súper superficial. O sea, con super tags, titulares, hashtags y ya está. Ahora bien, ¿qué preferís? ¿El puto desmarque, tío? Joder, porque el desmarque es un programa malísimo. ¿Y yo qué quieres que te diga? Para entretenerme entre una cosa que es entretenida, molona, con su gracia y tal, y entretenerme con una cosa que es tosca, burda, pobre, a nivel de talento, etcétera, pues me quedo con lo que tiene un poco de talento mínimo. Un programa con ritmo, no sé. Yo es que tener en cuenta que yo he hecho radio toda mi vida y que al final valoro también esas cosas, mucho. Mi padre tiene amigo que lo tiene amenazado de no llamarlo si está el chiringuito. Hostia. Tienes que ver la parodia que hizo José Mota del chiringuito y de Ancelotti. Pues tú tendrías que ver la imitación que yo hice en un short hace mucho tiempo de Jorge de Alessandro, José. Yo imito a Jorge de Alessandro. En un reel de Insta. En un reel. Alan Ray. We don't care of other clubs. Capital City will always and forever be white. A por la 35, a por la 14, a la Madrid, vamos a tope. Yo descubrí el chiringuito en España en el bar donde Pepe a las 13 programa y en la noche el otro. Así inicié a seguir a veces ese programa. Y oye, está bien, lo puedes seguir, tío. Pero yo no soy de esos, ¿cómo ves el chiringuito? Eres un desgraciado, eres un loco, una mierda, basura. Ahí no hablan apenas de fútbol a nivel técnico. Claro, hombre, pero es que no es para eso. Pero es que no es para eso el programa, tío. También os voy a decir una cosa. A las 12 de la noche llegas del curro
Y tú quieres que te empiecen a hablar de bloques altos, de sistema de repliegue, de coberturas, o de qué, tío, o de qué. O sea, yo quiero que, pues un poquito de lo fundamental, del gol de Vinicius, la jugada polémica que opinan del penalti, tío, es normal, eso es normal. Eso entenderlo, es lógico. Yo ver el chiringuito unas veces, unas 5 veces, al año entero. Jiji. Bueno, pues mira, algo más que Mugen lo ves. Porque Mugen ni lo aguanta, efectivamente. Vamos a la Madrid, Adrián. ¿Qué tal? Muy buenas. Oye, Adrián, ¿primera vez que escribes en el chat? ¿Puede ser? ¿O primera vez que estás en el canal? No me suena tu fotologo de Cristiano, con la Juve, del bicho. Pero a esa hora estoy dormido normalmente, también te digo. Es que tu cabrón madruga, si tú te despiertas a las 5. O a las 6, ¿no? Tú, vamos. Joder, que ya nos conocemos muy bien. Tú estás ahí ya como Batman, despierto. Alan Ray, what time is it there in Spain? Aquí son las 8:05. ¿Qué opinas de la expulsión de Ultrasur? Aunque ya hace tiempo de ello. ¿Quieres mi punto de vista? Pues claro que sí. Mi punto de vista al respecto de Ultrasur es que está bien. Están bien donde están, lejos del estadio. No los quiero ni cerca. A mí quítame grupos radicales de izquierda, de derechas, gente violenta, gente que va a armar bulla. Que sí, me diréis, bueno, pero ¿y lo que animan? Pues sí, pero que se queden en su casa. Es fútbol de barra de bar y tapa de jamón, no tecnicismos. Claro, claro, José, es que yo si quiero algo más técnico, me como a Maldini, tío. Pero es que también es muy sieso Maldini. Claro, es que, oye, yo tampoco lo aguanto y menos al pseudo sevillano. Joder. Sí, 4 si voy a la office, 6 si teletrabajo, claro. 1,5 millones de audiencia vieron el Arsenal contra el Chelsea. Hostia, para aportar un dato curioso, sí, sí. Es que me parece tremendo lo de la FA Cup, macho. Me parece brutal. Brutal lo de la FA Cup. Adrián, saludos amigo. Sí, sí. Primera vez. Mi abuelo Julio Alberto siempre te ve. ¿Qué dices? A la Madrid. Gracias, Adrián. Mándale un saludo fuerte a tu abuelo. ¿Cómo? Si se puede decir el nombre de tu abuelo, a lo mejor me acuerdo si ha comentado algo aquí. Qué bueno, tío. A ver, Francisco, Berenguel también otro habitual. Estoy contigo con lo de los Ultrasur. Solo una cosa de la Superliga. ¿Tú crees que se hará? Sí, pero no a corto plazo. Se hará. Estoy convencido que se va a hacer, de hecho. Creo que los principios llevan a ello. Los principios de intentar buscar una mejor competición llevan a ello. Comparto tu opinión. Yo los sufrí aquí en Alcorcón. Eran los puertas de una discoteca, el Oshaita, y alguno más, y cuanto más lejos mejor. Me claro, tío. No, grupo Mirad, yo os lo digo. Mugen me habla de los ultras, pero yo os puedo hablar de los bucaneros, tío. O sea, yo qué queréis que os diga. Pero a mí los jaleos que arman no me molan. Y no sé si hay algún bucanero por aquí, pero lo siento mucho. Y he trabajado en la radio del Rayo durante 5 años. Cristóbal Soria ya dejaba que desear como delegado al Sevilla. Cristóbal Soria es un personaje. No le deis más vueltas. De verdad, lo de Soria no le deis más vueltas y lo sé bien. Cristóbal Soria es un personaje, pero porque tiene que hacer de personaje, chicos. Ya está. No lo toméis en serio, lo juro. Y lo sé bien. Claro, hace un personaje contra el Madrid, tío. Es que Pedrerol caricaturiza mucho eso también de los anti-Madrid, pro-Madrid, a full, y no pueden mantenerse diversos en un tono gris. O sea, tiene que ser negro o blanco. Y eso a mí no me gusta, pero bueno. Partidazo de Montserrat, Saldívar y Sara Luevers. El chiringuito es un sálvame en la televisión. Sí, te lo compro. ¿Viviste en directo el Alcorconazo? Mugen. Joder. Madre mía, el Alcorconazo, eso sí que fue tremendo. Tremendo. A mí es que la verdad el chiringuito me parece necesario, tío. Me parece un mal necesario. Creo que es el programa tertulia de bar, de tal, vamos a charlar un poco de fútbol, igual Vini, no le mete gol ni al arco iris, tronco. Pues sí, es necesario, tío. Mañana ganamos, Vini está embalado. Exacto, Adrián, está a tope. Chicos, por fin, los que vais entrando, si podéis darle like al stream, al directo, os lo agradezco un montón.
Tenía una empresa de seguridad que era para ver a los seguratas que tenía. Si recordáis alguna de las muertes del polígono Urtinsa, pues estarían metidos estos piezas, joder. Wow. Dice Alain, what's the latest and development in the new Estadio Santiago Bernabéu? Really looks so majestic and beautiful. Hombre, el estadio está quedando golosina. Para todas las novedades del Bernabéu y del estadio, ya sabéis qué cara lo voy a recomendar. No por nada, ya lo recomendaba antes, aunque él estuvo aquí después, pero fanáticos Real Madrid, Edu, hace el mejor contenido del Bernabéu sin lugar a dudas. Vamos, sin lugar a dudas. Y de lejos. Quique, o chat de cuando están vetados los ultras del Bernabéu. Los ultras del Bernabéu están vetados desde que volvió Florentino. Desde que volvió Florentino, en 2009, ¿no? Pero vuelven por su cuenta. A ver, vamos a ver, pero el club no les facilita entradas, no les facilita bonos, no les facilita salidas afuera. O sea, eso es lo que no va a facilitar Florentino. El mejor tertuliano del chiringuito para ti, Quique. Pues lo tengo que decir y lo digo. Y fue mi jefe, y me diréis, bueno, claro, eres un pelota de cojones, pero lo pienso igual. Para mí Juanma Rodríguez es el mejor tertuliano y el más inteligente, de hecho. O sea, y por bastante. Y por bastante. No, en directo no, pero mi sobri es abonado del Alcorcón y va con mi cuñado al campo, que está a 10 minutos de mi casa como mucho. Esos piques que tienen y personajes que se han creado molan mucho. Claro, Jesús, al final, el salseo, tío, es lo que... Tal, se tiene que dar. Muchos porteros son gentuzas, seguratas, aunque salgan algún sabelotodo los defiende. Seguratas, tío, hay de todo. A mí me gusta... A ver, me cuesta, no me gusta. Ya es que estoy... Ya cuando pasa la hora del directo... yo creo que hay seguratas majos y seguratas no majos. Lo que pasa es que dentro del gremio de los seguratas hay mucho HP y mucho gilipollas que turbian a los demás. Yo nunca llegué a entrar en esa discoteca, es más, ni pasaba cerca, me cruzaba de cerca. Eso me pasa a mí muy bien con algunas discotecas también. Yo al Juanma y al Roncero no les aguanto. Pues se parecen como el trigo y la harina, más o menos, Juanma y Roncero. Pero oye, lo respeto. O sea, no sé, me parece que son talentos muy diferentes. Pero oye, aquí estamos, Fernando, no pasa nada. ¿Cómo se llama el de Diario As? Que es del Real Madrid el chiringuito, Roncero, sí. Y a mí Roncero no me gusta. A mí no. Tenemos una manera de concebir el Real Madrid muy diferente. Yo concibo el Real Madrid más parecido a Juanma, aunque hay en un tema con Juanma que estoy muy lejos de él. Muy lejos. Se excede de fanatismo. Es como, Jordi, no son objetivos. A ver, chicos, a ver, vamos a ver. El ser humano... Joder, me va a poner filosofal ahora, cuidado. Cuidado, voy. Al loro. A ver, no somos objetivos nadie. O sea, la objetividad, como tal... O sea, cuando tú expones una opinión ya es subjetiva. Otra cosa es que tengas un sentido crítico, autocrítico, y un sentido de realidad, ¿vale? Y de valorar al contrario, de deportividad y una serie de valores. Pero objetivo, la gente no es objetiva, la gente es subjetiva. Otra cosa es que tengan más o menos valores de educación. También te digo, J. Jordi dista muchísimo de Juanma, pero muchísimo. O sea, ya quisiera J. Jordi tener la mitad de intelecto y capacidad que Juanma Rodríguez. Que yo sé que a Juanma se le conoce por lo que se le conoce, por el chiringuito, pero Juanma hace radio muy bien y tiene mucha creatividad, tiene genio, tío, tiene cabecita. Roncero ha sido perjudico al Sevilla, ¿cómo? No entendí eso, Ran. Estoy pensando que al lado de la camiseta de Benzema quedaría guapa la de Gordillo. Una vintage, ¿verdad? Bueno, tenemos ahora mismo la de Marta Cardona y la de Karim. Tenemos de este año la de este año, no con Benzema. Y lo que no sé, Ana, ¿y la de Vinicius? ¿La tenemos? Ah, pero te llegará. Tendremos una de Vinicius. Sí, pero la podemos utilizar aquí también, ¿no? Es una utopía, se busca, pero nunca se alcanza. Claro. Es que, tío, que nadie es objetivo, macho. Y yo tampoco soy objetivo.
sea, yo no soy objetivo, tío. Yo soy madridista, hago un canal madridista y soy subjetivo. Otra cosa bien diferente es que no sea un radical. Eso son cosas diferentes. Pedrerol es tertuliano, te lo compro. ¿Ha sido perjudicado el Madrid por Roncero? No. Edu Aguirre es lo máximo. Bueno, mirad, ahora que ha sacado Adrián el nombre de Edu, yo a Edu le conocí, le entrevisté en Libertad FM y la experiencia que tengo con lo de Edu fue hace 4 años, 3, 4 años. En Libertad FM le entrevisté. Juan Car, un amigo mío, era amigo suyo, conocido tal, y consiguió el contacto. Eran conocidos, ¿vale? No amigos. Entonces le entrevisté en persona. El tío súper majo. De hecho, a él le gustaba mucho yo cómo hacía radio y tal. Y quedé encantado con él. Luego intenté charlar con él para ver si, bueno, podía hacer algo yo en el chiringuito de vez en cuando, entrar y tal. Y nada, no surgió. Pero él es un tío muy majo. Edu es un tío majo. ¿Es currante? Sí. Es trabajador. Tío, con lo que costó, la de Marta no la sacáis. No, la de Marta... Es que, joder, bueno, es que tenemos camisetas de todo tipo aquí, macho. Aquí las camisetas sobran, ¿eh? De Fluminense, del Madrid, de todo. Yo sí creo que estos perfiles Roncero perjudican más a la imagen del equipo de lo que benefician. A ver, yo creo que no beneficia nada, pero perjudican tanto en cuanto te lo tomes tú en serio. Si tú te quieres tomar en serio a Roncero es tu problema, ¿sabes? O sea, no quiero que suene borde, me explico. O sea, al final hay que tomarse a los tertulianos, como dice Juanma, y en eso estoy de acuerdo. Yo no represento al Real Madrid, me represento a mí mismo. A mí mismo y ya. Y ya con eso tengo bastante. El fuertecito, exacto, Ran. Y está fuertecito de verdad, ya lo digo, ¿eh? Está cuadrado que flipas. ¿Es hincha full del Madrid? Sí, claro. Edu madridista a tope. Edu comenzó en Marca. De hecho coincidió con Soria y con Juanma en Marca. Yo no generalizo, jolines. Parecía que tú también, solo digo que los hay que dejan que desear. Sí, claro, efectivamente los hay que dejan que desear. Roncero, si fuera del Madrid tuviera ética, se iría de las porque no defiende nunca al Madrid. A ver, yo voy a explicarlo de Roncero. Venga, me voy a mojar, coño. A mí estos temas me encantan, tío. Cuando hablamos de periodistas y metemos ahí a analizar el tema... A ver, Roncero es más madridista que la leche. Madridista full. Roncero, lo que pasa es que ahora lo esconde, Roncero ha sido un antiflorentino que te cagas. O sea, Roncero está en la misma línea que Relaño. Y hace años, o sea, le ponía caldo. De hecho, en Punto Pelota, en Intereconomía, o sea, coincidieron en 2010-2011 que estuvo Florentino, y o sea, cuchillo tras cuchillo. O sea, no se podía, Grupo Prisa no puede ni ver a Florentino. Y Roncero era subdirector, ya de la, si no me equivoco. Y no se tragan. Roncero, si fuera por Roncero a Florentino, que le fuera como el culo. Y que se vaya a donde fuera. ¿Os imagináis a Joaquín del Betis? Esa sería buena, tío. A mí me encantaría. Lo del audio, ¿eh? Como saquemos lo de los audios... También os digo de los audios, ¿eh? Si nos ponen a cada uno de nosotros una grabadora ahí de Strangis, iba a estar la cosa curiosa. Roncero es el Soria del Madrid. No lo sé, Leo. Sí, Pedrerol es del Barça. Y confirmado. Y además confirmado 100% no por él, porque yo lo sé también. Lo sé. ¿Conoces a DJ Mario? No. Me gustaría conocerlo. Me cae muy bien. Con DJ Mario, vamos, se podría hacer de todo, macho. No jugar al FIFA, sino muchas más cosas. A Inda, que le enchufaron como director de marca. Bueno, de Inda... Mejor no hablemos de Inda, tío. Estaría guay lo de Joaquín, tío, para el chiringuito. Joaquín me cae muy bien. Y pega, para ese programa pega mucho Joaquín. ¿Habéis visto ahora, por ejemplo, a Paco Gémez, que está con Juanma Castaño en los postpartidos del finde en Movistar? Con Guilluzquiano, coincide y tal. A mí Paco Gémez, ya sé que no es un tío que cae bien en el madridismo, pero Paco Gémez, a mí por momentos era un tío que me gustaba escucharle hablar. Luego a veces se le va la olla, pero el tío habla de fútbol y sabe. ¿Por qué hay tanto antiflorentinismo? De los demás presidentes no me parece que haya tantos. Pues porque normalmente aquí, macho, esto va por todo lo que generas. Cuando has generado tanto, cuando has sido un presidente tantos años tan importante, generas filias y fobias. Y hay gente que lo odia y gente que lo adora. Florentino no pasa desapercibido. O sea, yo conozco madridistas
sea, mi jefe en Libertad FM era madridista a full y odiaba a Florentino. O sea, como José María García, a ese nivel. Hablando de DJ Mario, es el mejor tertuliano que ha pisado el Madrid. DJ Mario mola. Llevan de tertuliano a Ibai y la hacen. Joder, ya ves tú. Llevamos de tertuliano a Ibai y aquí empieza a haber 400.000 suscriptores. Como con Iñaki Angulo. ¿Por qué un charco mugen? Roncero, Redaño, saca ahora a Inda y tantos los tatitas mencionados. A ver, en este país quien escribe y dirige un periódico tiene mucho poder. Yo a Joaquín en el chiringuito no le veo. En el chiringuito hay momentos de guasa, pero también hay que saber encajarlo en momentos tensos de discusión. Joaquín tiene mucho carácter, Ran. Muchísimo. A mi juicio al menos, mi sensación. También depende de experiencias que tengas con él si los conocen. Claro. I will support and stand by side. Defend Presti Florentino Pérez, no matter what's his decision for the club in the future. Bueno, ¿ves? Ahí está, desde fuera. Bueno, Florentino, desde fuera, es adorado. Alain os lo podrá decir en Filipinas. O sea, es un dios. Me encanta Florentino para el Madrid, pero ya fuera de ahí le deseo lo peor y tengo razones. Me da a mí que estás dejando caer, Fernando, temas de tipo geopolítico casi. Yo ahí no puedo entrar. No tengo ni puñetera idea de esos temas. Bueno, chavales, os tengo que dejar pasar buen día. Yo también, chicos, de hecho. O sea, tengo que preparar algún contenido más del canal. Tengo que cenar. Y empresarial, sí. Ya sé, Fernando, sí. Me imagino, más o menos. Bueno, chicos, hoy ha sido 1 hora y 20, ¿eh? Llevo 2 horas y 20 en directo. Chicos, seguidme en la otra plataforma también, que empieza por T. Y dejarme vuestras preguntas, que no os veo, en la sección de preguntas y respuestas. Aquí. Quiero leer vuestras preguntas. Preguntas y respuestas. Ahí, en ese enlace, me dejáis vuestra pregunta y va a salir en directo el próximo miércoles. Que hay todos los miércoles sección de preguntas y respuestas. Lo voy a promocionar a saco. A saco. Bueno, pues eso. Preguntarme cosas. Ahí está. Dejo el enlace. ¿Lees bien en inglés, Quique? Bueno, más o menos. Tengo buen oído. Hacemos lo que podemos, Alex. Chicos, muchísimas gracias a todos los que habéis estado. ¿De acuerdo? Va a haber contenido femenino. Cristian, atento. Y estáos atentos porque puede haber más cositas, ¿vale? Notificaciones, campanitas, ahí pam, 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 para que os llegue todo. Chicos, hoy ha estado muy guay el directo, me ha encantado. Me ha gustado mucho. Habéis estado a full y muchísimas gracias. Los directos me dan la vida, tíos. Como siempre os digo, a la Madrid, chicos. Chao, chao, chao.